¿ok? Perfecto. Susana, pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por tomar la entrevista. Me gustaría que empezáramos platicando un poquito pues de tu experiencia en el sector energético, en el tema de gas y sobre todo también pues el papel que está tomando Size Energy Madero, si no lo pronuncio mal, si no, pues Cis Energy and Madero. Sice Energy en Madero, perfecto. Gracias. Pues Susana, muchas gracias por la entrevista y me gustaría que nos comentaras un poquito al respecto. Claro, pues no, al contrario, Miguel, el placer es todo mío. Gracias a Publimetro por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y te cuento, fíjate que fue coincidencia que llegué a la CNE, llegué a la Subsecretaría de Hidrocarburos en 2008 y me tocó trabajar en la Dirección General de Gas LP. Entonces, desde 2008 ya estoy trabajando en este sector y ahí tenía la tarea como directora de Enlace Estadística y Asuntos Especiales de ver varios asuntos de política energética relacionada con el gas LP, en donde empezamos a ver sustitución de leña por gas LP, empezamos a ver regulación, todavía no pasaba la regulación de gas LP a la CRE, seguía en la CENER, entonces empezábamos a ver el tema de regulación de tarifas porque el precio estaba controlado. Y bueno, ahí estuve 3 años y luego me moví a la CRE con el presidente de aquel entonces, Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, y ahí estuve a cargo de varias posiciones. Primero fui su coordinadora de asesores, luego coordinadora de permisos de gas LP cuando ya le empezaron a pasar de CENER a la CRE la regulación de algunos permisos de gas LP, y luego ya, bueno, fui jefa de unidad de análisis económico, en donde veía el tema de tarifas de todos los sectores de hidrocarburos, de todos los combustibles y además de electricidad, y luego incluido gas LP, y luego ya como jefa de unidad de gas LP, de 2016 a 2019. Entonces, pues ya y ahorita como consultora de Cistenería en Madero, pues también seguimos viendo este tema, seguimos analizando el tema de gas LP. He tenido mucha experiencia en el ámbito internacional, entonces he podido conocer de cerca otras experiencias en otras partes del mundo, lo cual te da una visión mucho más amplia, ¿no? De lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otras partes. Entonces, pues aquí estamos. Un poco entrando en materia, me gustaría preguntarte, el 31 de agosto pasado arrancó este programa llamado Gas Bienestar, con bombo y platillo, con los tanques mostrándose en la conferencia mañanera y demás. Pero hoy, a un año, pues los datos que tenemos en Publimetro, que obtuvimos vía transparencia, pues nos revelan el problema que ha habido en la operación de Gas Bienestar, ¿no? O sea, se prometió que iba a llegar a toda la Ciudad de México para enero de 2022. Hoy en día está en 7 alcaldías solamente, en algunas colonias. Muchas de las personas de esas alcaldías no saben cuándo pasa el camión o dónde va a estar el camión para ir a adquirir el producto. Y muchos se están organizando pues, por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp, por grupos de Facebook. Ahí es donde uno puede entrar y ver las publicaciones donde va a estar el camión y demás. Prometió la rehabilitación de cilindros, que ese es un tema muy importante, un tema de seguridad muy importante, y al final del día obtuvimos que son cerca de 650,000 los cilindros que han recibido desde que entró en operaciones hasta junio de este año, de los cuales se rehabilitaron 50,000 y los otros están en proceso de validación de si se rehabilitan o se desechan, ¿no? Y al final del día tampoco sé si ya no se reciben más cilindros para rehabilitación ni para cambio, porque no tienen cilindros, porque los que compraron fueron 650,000 también, ¿no? Más o menos, fueron cerca de 650,000, entonces ya no hay cilindros nuevos para operar en Gas Bienestar. Y me gustaría preguntarte, tú, pues con toda tu experiencia en el sector, ¿qué evaluación nos puedes dar o qué corte de caja podrías realizar pues, de este programa que empezó en este sexenio? A ver, ¿hasta dónde me voy?
Mira, el tema del gas LP es un tema fundamental porque es el combustible que más participación tiene dentro del sector residencial en México. Más de 60% de las familias en México, de los hogares, utiliza gas LP en sus hogares. Y solo por ese hecho es muy importante. Sin embargo, no ha sido necesariamente prioridad en cuanto a políticas públicas para mejorar el acceso, llegar a los últimos puntos, sustituir la leña por gas LP. Ahora, lo único que se hizo históricamente pues, fue controlar el precio. Controlar o fijar un precio se ha demostrado una y otra vez que eso no resuelve los problemas ni de abasto a las familias que menos tienen, ni de llegar a la última milla en las zonas rurales de menor acceso, y beneficia solamente a los que más consumen, porque entonces a las familias de 5 integrantes que no tienen el ingreso suficiente para gastar gas LP con 20 minutos en la regadera, la estufa, cocinar 3 veces al día, y no que esté mal, no es una crítica, pero a ellos es a quien más se les beneficia con el precio controlado. Entonces, ese del precio controlado no ha funcionado ni aquí ni en ninguna parte del mundo porque es muy costoso. Sí. Sobre todo porque solo hay había, antes de la reforma de 2013, antes de 2017, había un único suministrador de gas LP, tanto de producto nacional como de producto importado, y ese era Pemex. Entonces, Pemex no ha producido todo el gas LP que consume México en todo lo que va de este siglo, no alcanza con la producción de Pemex para abastecer, y entonces las importaciones, pues que se compran a referencia internacional, se venden a precio controlado, y el producto nacional que se podría vender a precio internacional se vende a producto controlado. Entonces, de esta manera pierde Pemex, los distribuidores tenían un margen fijo también, y entonces al tener un margen fijo no hay diferencia en servicio, ¿no? Porque pues todos ganan lo mismo. Había diferencias en los precios en territorio nacional dependiendo de la logística, de a dónde iban a recoger el producto y hasta dónde llegaban a venderlo. Entonces, esa política no ayudó, generó concentración, generó grupos de poder, zonas de distribución, y eso en nada benefició a los consumidores porque no hubo mantenimiento a los equipos, porque muy pocos renovaban su equipo, sus cilindros, sus pipas, ¿no? Sus tanques, y empezó a darse el tema del comisionismo en la zona centro, en donde decían los distribuidores, a mí ya no me da, yo no voy a comprar vehículos, no me da para mantenerlos, no quiero comprar, no quiero contratar choferes, entonces empezaron a contratar a estos famosos comisionistas y les decían, bueno, yo te doy de mis 2 pesos por kilo que yo recibo, que era menos, era como 1.92, yo te doy 50 centavos por kilo y tú te haces bolas, ¿no? Entonces, ahí salió gente de todo tipo, pero empezaron a haber grupos ahí no del todo honestos que empezaron a tomar zonas de distribución en la zona centro a través de estos esquemas, que después ya ha sido muy difícil quitarlos, ¿no? Ya ni siquiera los distribuidores los controlan. Ahora hay muchos distribuidores que están obligados a darles, a pesar de que ya se liberó el precio, a seguirles dando producto para que ellos sean los que distribuyen. Entonces, generar este tipo de grupos que no están regulados, que no están registrados, que no están sus vehículos, la CRE después ya generó un esquema para registrar todos los vehículos que se iban a utilizar, pero muchos de ellos pues no lo hacían, ¿no? Entonces, se fueron degenerando así varias prácticas, y entonces se libera el precio con la expectativa pues de que ahora sí, no solo los grandes pudieran competir, sino los chiquitos pudieran acceder a molécula importada o nacional, y que empezara a verse la diferencia entre quienes eran más eficientes, quienes podían hacer descuentos, quienes podían interesar a unas zonas y a otras, y de eso se trataba. Sin embargo, se hizo un análisis en la CRE, en la administración anterior, porque cuando se liberó el precio, se les dijo muy claro que no podía haber prácticas pues anticompetitivas, no se podían poner de acuerdo en el precio, tenían que competir, no debía haber zonas de distribución. Entonces se les dijo a los distribuidores que iba a haber un seguimiento muy puntual de las prácticas para que no incurrieran en prácticas indebidas. Fue así que se hizo un análisis de la situación, y COFECE detectó que había prácticas que podían
parecer que se estaban poniendo de acuerdo en los precios. Y esa fue la primera investigación que abrió COFECE. Esas investigaciones de COFECE toman mucho tiempo porque tienen que hacer un proceso muy largo y muy específico para no echar a perder, ¿no? Todo el proceso. Y entonces hacen investigaciones muy metódicas, muy quirúrgicas, ¿no? Para poder llegar a determinar si hubo prácticas anticompetitivas o no. Esa es la primera investigación que abrió COFECE. Y después llega este gobierno, mientras seguían resolviéndose este tema, y entonces este gobierno, desde que llegó, yo estaba en la CRE, y ahí uno de los comisionados dijo, Pemex tiene que distribuir el gas LP. No, pero es que Pemex no tiene ni la capacidad, ni las ganas, ni, pues ellos se dedican a las actividades aguas arriba, ¿no? Si le metes otra actividad en la cual no tiene experiencia, en la cual además no quiere, porque realmente Pemex, nosotros sabemos que ellos ellos no quieren hacer esa actividad porque pues no les genera lo suficiente, o sea, ellos están arriba, ¿no? Con el suministro al mayoreo. Pues, pues nada, que se utilizó cualquier argumento político para sacar Gas Bienestar. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues como no había ni dinero, ni recursos, ni ganas, lo que hicieron fue una instrucción, háganle como puedan. Entonces, había ya dos, se llaman IRES, que son instalaciones de recepción y entrega de gas, que están en Tula y Tepeji. Ahí era para entregar gas que llegaba del ducto a varios distribuidores. Decidieron poner llenadoras, ¿no? de cilindros, pero pues no tienen plantas de distribución. Pemex no abrió ningún lugar a donde pudiera llevar los cilindros o a un expendio donde pudiera poner los cilindros para que la gente pudiera ir. Y entonces compró unas cuantas pipas, compró unos cuantos cilindros y dijo, con esto les vamos a dar, porque los distribuidores están siendo abusivos, no sé qué, y sin esperarse a la definición de COFECE de quiénes habían incumplido o quiénes no para sancionar, pues a los que estuvieran incumpliendo, no tiene que ser a todo mundo, pues empezó con lo de Gas Bienestar, seguido de un nuevo control de precios, ¿no? Ellos le llaman regulación de precios, pero en realidad la metodología no es muy clara, al final es un control, ¿no? Del margen, y tampoco está muy claro cómo funciona. Entonces, Gas Bienestar, la distribución del gas LP no es algo fácil, no es un tema fácil, es un tema de calle, ¿no? Es un tema de llegar al domicilio, de estar a las horas que los necesitan las personas. De hecho, nosotros habíamos estado buscando que más bien hubiera expendios fijos para que la gente, cuando pudiera, ¿no? Fuera a cargar sus cilindros de 10 kilogramos, no grandes, porque esos no pueden, esa es otra cosa. Sí. La norma establece que los usuarios finales no pueden cargar sus cilindros que pesen más de 25 kilogramos entre el contenido y el peso. Eso quiere decir que no pueden hacerse responsables de su cilindro con capacidad de más de 10 kilos de producto. Y entonces Pemex lo que hace es que separa en las esquinas, hasta donde tengo entendido, y les hace a los consumidores a ir a recoger su cilindro. Sí. ¿No? Cuando ellos no están capacitados, no son personal. La norma dice que solo personal calificado, porque usan cinturones, porque saben cómo cargar, porque pueden cargar estos cilindros. Entonces, se incumple con muchísimas medidas de seguridad y de normas. Entonces, empezaron con cilindros de 20, empezaron con Iztapalapa, cuando Iztapalapa incluso tiene gas natural, no pareciera que sea una zona en donde hubiera una razón social específica, ¿no? A la que no se llegara, a la que hubiera que sustituir la leña por el gas. O sea, las razones no están claras, no parecen de un tema social, de índole social, no se hizo de la manera correcta, no se estableció una política, una regulación adecuada para quitar los cilindros de circulación, porque entonces más bien lo que pasó es que se retiró de manera ilegal por parte de un competidor más, de un permisionario, porque Pemex al final consiguió un permiso de distribución, lo cual lo convierte en un permisionario más, y empezó a dársele facultades para retirar cilindros que ellos consideraban que no estaban en condiciones. Sí. Pero no hay ninguna
regulación. Todo esto tiene que estar regulado. Para que la gente, para evitar abusos, tiene que haber documentos, disposiciones generales que establecen de qué manera se va a hacer, cuáles son las características de los cilindros que se van a retirar, cómo se va a hacer, cómo se van a reponer. Nada de esto ocurrió, ¿no? Entonces la gente que se contrató a Temex empezó a retirar cilindros, colocó otros y a muchos les quitó sus cilindros. Muchos de estos cilindros son de distribuidores, pero muchos otros son de consumidores finales y se los quitaron, ¿no? Entonces, al final, pues no se llegó a un porcentaje importante de distribución, se fijaron los márgenes de distribución de los distribuidores, lo cual ocurrió que se despidiera gente, ya no se está dando mantenimiento 3 veces al año a los autotanques o a los repartidores de cilindros, hubo muchos despidos, se empezó a reducir los kilómetros de recorrido para llegar a los lugares más alejados, empezaron a quitar rutas, no ha generado nada positivo, Sí, nada positivo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que no ha sido una medida que haya tenido un solo logro, algo positivo, nada. y fíjate, tocas muchos puntos que son muy importantes y que he anotado por acá. Por ejemplo, lo que mencionabas de la camioneta llega, por ejemplo, a un mercado, llega a una zona concurrida y las personas tienen que ir por ella hasta allá por su cilindro. Pero es complicado cuando, pues, yo lo veo desde muy mi punto personal de vista. Si yo, para mí, quitar el tanque de gas, moverlo y traerlo lleno con 30 kilos, o sea, es un reto completamente. Y si vives en un segundo, tercer, cuarto piso, pues más complicado todavía. Entonces, plantea muchos retos, pero también le plantea retos a la industria. Y durante este año, más allá, o sea, ha habido muchas cosas, ha habido muchas presiones y muchos retos que ha tenido que enfrentar la industria del gas LP y que me gustaría que platicáramos de ellos ahora, ¿no? Ha sido no solamente el tema de la inflación y la recuperación después de la pandemia, que durante los momentos más complicados de la pandemia, el petróleo llegó a cero después de eso pues ha habido una serie de situaciones. No solamente esta de la inflación, es la guerra en Ucrania, es todo esto, pero también acá teníamos ya nuestros problemas propios, ¿no? Tenemos estas redes de huachigás, tenemos todas estas cuestiones que también están entrando y que también están afectando y que están, el término que estamos buscando para la publicación es ahorcando a la industria y que la industria, hemos platicado con empresarios, con caseros, y que nos dicen, pues es que lo que nosotros pedimos un poco es que nos apoyen porque no hay ni siquiera subsidios, la gasolina y demás, hay subsidios para el gas, ¿no? Eh, ¿Cómo ves desde el lado de la industria, pues, los retos que se han enfrentado y qué situación ha pasado, pues, en este año? Mira, al final, las políticas públicas lo que deben hacer y la regulación de un regulador independiente, lo que debieran hacer es generar incentivos para que la industria se comporte de manera eficiente. Eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo, para empezar, ¿no? Eso ya lo veníamos internamente, ya no estábamos generando incentivos perversos, ¿no? Desde antes de las crisis que estás mencionando. Ahora viene la pandemia, ¿no? Se caen los precios del petróleo, los del gas LP no se redujeron tanto, todavía seguía baja la correlación entre los precios del petróleo y los precios del gas LP, porque te acuerdas que el gas LP, el propano, el precio del propano, la referencia internacional, empezó a tener una vida independiente de los precios del petróleo en el momento en que hubo este boom de producción de líquidos en Estados Unidos y una demanda específica en China y en India por estos líquidos propano y butano que generaron una dinámica de precios ya como independiente de los precios del petróleo. Eso venía ocurriendo desde hace 10 años hasta que
llegó la crisis de Ucrania, que es la que está haciendo que otra vez haya una correlación más alta en los movimientos del petróleo y del propano. Pero entonces, ahí ya se veía los problemas internos, ¿no? El tema de volver a fijar los márgenes sin ninguna valoración, sin ningún análisis de costos eficientes. No existe. Si tú encuentras el análisis de costos eficientes de una planta tipo, ahí te voy a encargar que me lo compartas, porque no se hizo así, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a quitarles los precios, los permisos de importación, ¿no? Algunos comercializadores que importaban, empiezan pues, a obligarlos a otra vez, le quitas la regulación asimétrica a Pemex, entonces los contratos ya los fija Pemex, ya no el regulador, y siempre es en beneficio del jugador más grande, que es Pemex. Entonces empiezas a quitar todas esas prácticas de una industria más eficiente y más moderna que había estado imponiendo en las administraciones pasadas el regulador. Eso empieza a desaparecer y luego viene el precio, la crisis de los precios por la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios están por los cielos, los contratos están, que se renovaron en marzo, pues ya fue con una incertidumbre enorme, ¿no? En los precios y con precios más elevados. Pemex está haciendo acuerdos. Pemex no tiene la capacidad de importar toda la molécula que se consume, ¿no? Ya Pemex produce el 30%, antes importábamos el 30%, ahora importamos el 70%, pero Pemex ni tiene almacenamiento, ni tiene la capacidad de importación. Entonces volvemos al esquema anterior a la reforma de 2013, en donde los privados hacen todas estas actividades al nombre de Pemex, pero ahora con cuidado porque no se vaya a enojar CNR, ¿no? Pero Pemex, a Pemex lo siguen obligando a hacer cosas para las que no tiene la capacidad técnica. Entonces ahora, otra vez los privados, pues, apoyan a Pemex, ¿no? Pues a fuerza, a hacer la importación. Y entonces, ¿quiénes crees que son los que están, pues, beneficiándose de este tema? Pues los grandes que dijeron que eran los que querían que compitieran más, porque son los que tienen la infraestructura, que tienen las terminales de importación, ¿no? Marítima o terrestre. Y entonces ellos son los que están haciendo las importaciones. Los pequeños son los más afectados, ¿no? Los medianos pues también se las están viendo negras. Y entonces estamos regresando a un esquema en donde pues solo los que acuerden con Pemex van a salir de esta, a sobrevivir, ¿no? Y entonces ahora el margen, como ya en el margen acuérdate que la cadena en Gas LP la cadena está muy verticalmente integrada. Casi todos los distribuidores o los más, no sé, los que venden el 80% del producto están verticalmente integrados. Importan, ¿no? O le compran a Pemex, transportan, distribuyen, expenden, ¿no? Toda integrada. Entonces, ahora, pues los márgenes que les fijaron, les redujeron los márgenes de distribución, pues ahora tienen que recuperarlo en otro lado, ¿no? Y luego vienen los precios altos, que otra vez los están controlando. Entonces, pues claro que los distribuidores están perdiendo muchísimo, ¿no? O están dejando de ganar. Y por otro lado, a Pemex lo estás obligando otra vez a comprar a precios que estén alineados con el precio final que está determinando la CRE cada semana. Total que se está apretando y al mismo tiempo internamente no resuelves el precio del robo. Ya no, el tema del robo no solo es por ductos. Desde hace muchos años los distribuidores vienen denunciando que se roban, el crimen organizado está robando sus pipas en las carreteras, ¿no? Los detienen, aunque sean legales, la policía los detiene y luego los retienen hasta que satisfacen el criterio del policía que los detiene para comprobar que el producto es legal y que son distribuidores formales. Entonces, por todos lados los estás golpeando, ¿no? Pues no les ayudas en nada a protegerse de la delincuencia en las carreteras, les roban las pipas, el ducto no sirve, ¿no? Los ductos no se usan porque están picados, entonces usan el medio de transporte más caro, y eso es la garantía de seguridad la debería dar el gobierno, ¿no? En beneficio del consumidor, porque el ducto es el transporte más barato, no tenemos esa garantía de seguridad, y entonces estamos en el peor de los mundos. Y no les estás apoyando ni a ellos ni a los consumidores de menores ingresos con apoyos en IVA, por ejemplo,
¿no? En Colombia no cobran el IVA los consumidores de cilindros, por ejemplo, ¿no? De cilindros pequeños en ciertas zonas. Ese sería un apoyo focalizado, ¿no? Aquí no se está haciendo nada para beneficiar a los que más lo necesitan y el control de precios pues tampoco se está viendo reflejado en los beneficios de nadie y no generas la señal de que hay que ahorrar y de que hay que ser mucho más eficiente por parte de los consumidores a la hora de gastar gas LP. Entonces, en mi opinión, creo que no vamos por buen camino. Susana, me gustaría preguntarte también, y con esto irme encaminando un poco también hacia el final de la entrevista, preguntarte cuáles son los pendientes, o tenemos muchísimos, estoy seguro de ello, pero los principales pendientes que tiene México en materia energética, estamos hablando, pensando en esta transición energética, hay cerca de 28 millones, si no mal recuerdo, un estudio, bueno, una encuesta del INEGI del 2018, 28 millones de personas que siguen consumiendo leña como su principal, como su principal combustible. Eh, perdón, muchos de ellos están en el sureste del país y a veces no dimensionamos, acá en la capital no dimensionamos que pueda seguir existiendo esto. Y además que muchos que recién hicieron la transición de leña a gas LP, pues ahora revuelven a la leña pues, por el tema del costo económico y la crisis económica que se enfrenta en el país. Entonces, preguntarte, pues, ¿cuáles consideras que son los pendientes, si los pudiéramos como puntualizar, 3 pendientes, 5 pendientes que creas que tenemos todavía por delante? Desde hace años, no es de esta administración, en mi opinión, ha habido una falta de una política energética global en donde se establezca con mucha claridad, con encuestas, con padrones, cómo hacer para que la gente vaya cambiando a combustibles o energéticos, mejor dicho, más eficientes. Nunca se ha desarrollado una política específica para eso, para decir, a ver, en el sur, ¿no? En Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, voy a ir a estas comunidades donde se consume mayoritariamente gas LP y ya vi que falta acceso a gas LP, entonces voy a llevarles bodeguitas y entonces voy a hacer que tanto porcentaje cambie de gas LP y los voy a capacitar y les voy a decir por qué el gas LP no, les va a beneficiar. En Chiapas, por ejemplo, pues para la comida que luego no quieren, pues hay que hacer capacitación. Entonces, ¿cómo le hacemos para que haya esta política bien focalizada para cambiar en las familias el consumo de los energéticos hacia más eficientes? Gas LP a leña, gas LP a gas natural a electricidad generada con energías limpias, ¿no? Porque de nada sirve si vamos a consumir más electricidad y esta quiere que se produzca con combustóleo. Eso no nos sirve de nada, ¿no? Pero bueno, eso, en mi opinión, es un tema muy pendiente. El segundo tema muy importante es el tema de los subsidios focalizados. Se quitaron de repente todos los controles de precios, pero y en la ley estaba establecido que debía haber apoyos focalizados. No los hubo, ¿no? Hacienda no quiso, eso fue con la reforma, no hubo apoyos focalizados. Sé que eso es muy complicado de hacer, es un tema muy complicado, muy costoso, pero no puedes dejar a las familias así. Y entonces, bueno, en mi opinión falta ese tema de apoyos focalizados para los consumidores de muy bajos recursos, para que cambien la leña o para que consuman 10 kilos de gas LP al mes, ¿no? El promedio es de 25 kilos al mes por familia de 4 personas, más o menos. El tercer gran pendiente en México es la seguridad de suministro. Seguridad de suministro no está asociada a soberanía de suministro. La seguridad quiere decir que tienes el suficiente almacenamiento para tener reservas, ¿no? de los energéticos o combustibles que utilices. La política que se empezó a desarrollar en la administración pasada para aumentar la capacidad de almacenamiento se detuvo completamente. Entonces, el almacenamiento ha crecido, la capacidad de almacenamiento ha crecido muy poco, porque se han detenido los permisos, porque ha habido, ¿no? Por todo lo que ya sabemos. Entonces, no tenemos seguridad de suministro en gasolinas, en diésel, ¿no?
En gas LP, los distribuidores son los que hacen las veces de almacenamiento, de inventarios, ¿no? De seguridad porque no hay almacenamiento suficiente. Olvídate de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, falta diversificación, falta una política que realmente promueve el almacenamiento para evitar recortes que ahora nos han dado los recortes inesperados en el suministro globalmente ha sido el tema de los últimos años. De repente no hay abasto, ¿no? O sea, que se rompen las cadenas de suministro o viene la guerra, lo que sea, y de repente te quedas sin nada. Entonces, creo que se convierte en un tema todavía más importante. Y otra vez, la seguridad de suministro no está asociada a la soberanía, está asociada a la diversificación, ¿no? De fuentes y no olvidar las ventajas competitivas. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Con las ventajas competitivas. Y el tema de dejar de oponerse a las energías limpias por un tema de beneficiar a empresas públicas como si esas fueran las que nos dieran de comer a los mexicanos. Yo no sé tú, pero a mí no me da ningún bono, ningún nada de Pemex o de CFE, a mí no me dan nada. Esas empresas, yo no me siento parte de que esas empresas mías ni me dan empleo, ni me dan bonos, ni me dan acciones, ni. Entonces, dejar de tomar a las empresas públicas como si fuera México y enfocarnos a las energías limpias, vengan de quien vengan. Las energías limpias tiene que haber reglas para que se produzcan de manera eficiente, para que se produzcan, para que todos tengan oportunidades de desarrollar en electricidad con este tipo de energías y reglas parejas. Y la transición energética se ha visto totalmente obstaculizada porque separaron los mecanismos que iban hacia allá. Y al contrario, ahorita estamos volviendo hacia mecanismos y hacia objetivos que favorecen el consumo de combustibles fósiles. Entonces, una cosa es que se disminuya la velocidad de transición por la crisis que estamos viendo y otra cosa es que vayamos para atrás como los cangrejos, que nosotros mucho antes de las crisis de las que acabamos de hablar, nosotros ya empezamos a irnos para atrás, ¿no? Sí. Hablar bueno, el diésel de ultrabajo azufre que otra vez se le exenta a Pemex, el fomentar el consumo de gasolinas y diésel en lugar de otro tipo de buscar movilidad de otro tipo en el transporte. Y bueno, yo pondría esas 4 ahorita a bote pronto como las prioridades. Sí. Porque ya se va a acabar el tiempo, entonces deja reinicio la llamada para regresar por un comentario final, ¿sí? Entonces, Ok. permíteme unos minutitos y ya regreso. No sé.